Colombianos, es increíble lo que está pasando en el Congreso. Al parecer hay una persecución en contra del pacto histórico, porque resulta que en las últimas horas el Consejo de Estado anuló la elección del senador Alexander López, un alfil del pacto histórico del partido de gobierno. Y es que ya son varios, entre ellos el señor Roy Barreras. Entonces, ¿por qué el Consejo de Estado se ha ensañado tanto con los congresistas del pacto histórico, pero no ha hecho nada, absolutamente nada, con la curul de Polo Polo, ¿no? 13 demandas y de las 13 demandas han dicho que han sido positivas para este congresista que pues varias personas han dicho que militó como un partido de indígenas y ahora milita con el partido de las negritudes. Entonces, ¿por qué a este señor sí no le han hecho nada, no? Esto ya suena muy sospechoso. Pues el alto tribunal estudió una demanda que argumentaba doble militancia del expresidente del Congreso, Alexander López. Y es que este jueves 9 de noviembre, la elección del senador Alexander López, luego de estudiar una demanda en la que lo señalaba de doble militancia, pues fue anulada, señores. De acuerdo con el alto tribunal, López Maya, expresidente del Congreso, al momento de su elección apoyaba a candidatos de Alianza Verde, pero tenía el aval del partido Polo Democrático. Dicen ellos, declara la nulidad del acto que declaró la elección del senador al periodo del Congreso desde el 2022 hasta el 2026. La decisión fue proferida por la sección quinta del Alto Tribunal al estudiar una demanda presentada por Freddy Mauricio Garzón Ramírez, que alegaba que el congresista, uno de los alfiles del pacto histórico, había incurrido en una doble militancia. A través de un auto que se presentó el 7 de diciembre del 2022, la sala admitió la demanda previa a verificación del cumplimiento de requisitos formales y negó el decreto de la medida cautelar solicitada. En su demanda, Garzón Ramírez alegaba que López Maya debía apoyar única y exclusivamente a la candidata inscrita por la coalición y abstenerse de apoyar al candidato Jorge Flores, avalado por el partido político de Alianza Verde. También señala el alto tribunal que el hecho de que la Coordinación Territorial de Santander del Polo Democrático Alternativo haya manifestado su apoyo al candidato del partido de la Alianza Verde, Jorge Flores, para la Cámara de Representantes por ese departamento para el periodo constitucional 2022-2026, no tuvo en efecto alguno en los términos del acuerdo de la coalición, que era el pacto histórico, suscrito por este partido político y por ende no exoneraba a sus miembros de cumplirlo a cabalidad. En la parte resolutiva de la decisión se lee que esta queda en firme y ordena comunicar de manera inmediata esta decisión a la medida directiva del Senado de la República para que proceda por el cumplimiento del fallo. Sin embargo, sobre esta decisión se puede proceder con una tutela para que buscan revertir este fallo. Y pues tendrán que hacer todas las acciones judiciales porque esto no puede seguir pasando, señores, que nos quieran tumbar más congresistas del pacto histórico alegando doble militancia. Y es que recordemos otras anulaciones. En mayo pasado, el Consejo de Estado también anuló la elección de Roy Barreras Montealegre como senador de la República periodo 2022-2026, al concluir que incurrió en doble militancia porque incumplió su deber constitucional de renunciar a su curul 12 meses antes de la fecha de inscripciones para las elecciones. Y en agosto pasado, el alto tribunal anuló también por doble militancia la elección de César Augusto Pachón Achuri como senador de la República por el Movimiento Alternativo Indígena Social Maíz para el periodo 2022-2026. Se suma a estas anulaciones de elecciones a la representante por Antioquia, Luz María Munera Medina, a quien en agosto pasado el alto tribunal anuló parcialmente su elección al encontrar diferencias injustificadas entre los formularios E14 y E24. Como ven, dos congresistas de la Cámara de Representantes por el pacto histórico, un congresista, senador Roy Barreras, y ahora este cuarto serían pues ya 4 del mismo partido colombianos. Esto no puede seguir pasando. Realmente tienen que demandar, poner la tutela o las instancias judiciales, porque es que realmente es un exabrupto. Sin embargo, si el senador Alexander López pues se retira, Ferney Silva reemplazaría a este señor, luego de que el Consejo de Estado anulara la elección. Silva fue candidato a la gobernación del Cauca y es cercano al ministro Luis Fernando Velasco. Si no acepta, podría entrar en el Congreso un viceministro. Ferney Silva es un abogado oriundo de Santander de Quilichao y milita en el Partido Liberal. En la región es conocido desde hace una década como pupilo de Luis Fernando Velasco y aspirante en varias ocasiones a la gobernación del Cauca y la alcaldía de Popayán. De hecho, en las últimas elecciones regionales, Silva aspiró a esta gobernación, pero no tuvo éxito.
En este caso, Silva, aunque no acepte la curul, esta podría ser ocupada por el viceministro de Relaciones Laborales, Edwin Palma. Esto sí, se tendría que resolver primero la inquietud jurídica sobre si Palma estaría inhabilitado por ser funcionario público actualmente, o se tendría en cuenta que un año antes de las elecciones del 2022 no ostentaba ningún cargo del Estado. Complicada situación para el pacto histórico, no sé qué buscarán, pero aquí pues Alexander López dice que esto es un ataque contra el pacto histórico y una decisión absolutamente injusta. Y realmente sí, colombianos, cuando Alexander López denunció hace pocos días 12 billones perdidos de reservas técnicas de las EPS, sucede esto. ¿Sospechoso o no? Coméntenos en la caja de comentarios, colombianos. Senador, ex senador, gracias por atendernos. Buenos días. ¿Cómo está, Julio? Buenos días. Un saludo para ustedes allí, al pueblo colombiano, a esta hora. Bueno, no, usted ha dicho que usted va a defender su curul. Después de este fallo del Consejo de Estado, ¿qué instancia le queda para defenderse? Bueno, Julio, estos periodos de unidad electoral son de única instancia y hay un recurso que queda, que es una consulta ante el mismo Consejo de Estado, la cual pues naturalmente voy a votar. Pero también, al considerar pues en todo el análisis que hemos hecho y cuando contestamos la demanda, entendimos pues que aquí no había lugar a una doble militancia como al parecer la sentencia lo plantea. No he sido notificado aún y pues nosotros tenemos todos los argumentos, Julio, de fondo. No, esto no es un tema pues que como todo implicado en este tipo de acciones dice yo tengo la razón, no la tengo. La verdad es que el mismo Consejo de Estado, esa misma Corte, en otros fallos ha considerado que estos casos no son doble militancia, pero en este caso sí se dio. De hecho, hay un fallo del mismo Consejo de Estado del 11 de mayo, en donde dice claramente que el presidente del Polo Democrático, cuando demandaron la curul de la señora que en su momento se inscribió por el pacto histórico, dice que el presidente del pacto histórico se retiró el apoyo a esa coalición, y al retirar el apoyo a esa coalición del pacto histórico que se suscribió en el mes de diciembre del año pasado, pues naturalmente se sobreentiende que yo ya no estaba en esa coalición, ya no como presidente del pueblo, sino como candidato, y ese es un argumento muy de fondo que yo voy a alegar, una acción pues que tengo que emprender como una acción de tutela, buscando pues garantizar la protección no solamente de mis derechos a elegir y ser elegido, a mis derechos como senador, sino el derecho a miles y cientos de ciudadanos que han construido esta curul, Julio, hace más de 22 años, porque esta curul no es de Alexander López, es una curul que se ha construido con cientos de organizaciones sociales y de sectores y fuerzas políticas, Julio. Sí, pero doctor López, con la suya son por lo menos 3 las bajas que se han producido por doble militancia en el pacto histórico, y el tema es que se están yendo congresistas como usted, como Roy Barreras, que tienen experiencia y peso político en el Congreso. De cierta forma, se están llenando de suplentes y empieza a ser evidente un problema de liderazgos para sacar adelante las reformas. ¿Qué van a hacer? Porque la agenda del gobierno está bien embolatada en el Congreso y este escenario pues los deja todavía en una situación aún más compleja. Bueno, Marcela, la verdad es que no solamente la pérdida de las curules que estamos teniendo y de figuras más que representativas, figuras muy destacadas al interior del Congreso de Colombia, ¿sí? Eso es absolutamente preocupante y muy grave, además del pacto histórico, y no solamente allí, órganos de control actuando también contra funcionarios del gobierno, suspendiéndolos de sus cargos. Vemos también cómo se están tomando otra serie de decisiones en otras cortes, tumbando acciones de gobierno en beneficio de la población. Entonces esto no es un tema aislado, o sea, lo que estamos viendo es una estructura de acciones, sí, desde el mismo Estado contra un proyecto que, en el caso nuestro, decidió avanzar en una coalición para gobernar a Colombia, para llegar al Congreso, coalición que es novedosa para la justicia colombiana, y que obviamente se está legislando con nuestros derechos, se está legislando con los derechos de un pueblo colombiano que decidió apoyar el pacto histórico. Senador. Y en ese sentido consideramos pues que aquí posiblemente hay una violación de derechos fundamentales. Senador, y usted habla de esa gran coalición, de ese gran pacto, y la solución no está precisamente en acabar con todos esos partidos políticos y fusionarlos en un gran partido que sea el pacto histórico. Es parte, digamos, nosotros del desenlace que tienen que tener estas cosas, Pombo, porque finalmente la única manera que teníamos en su momento, cuando decidimos avanzar hacia el pacto histórico, era una gran coalición política, porque no teníamos un partido único, no teníamos una sola colectividad, lo cual nos llevó
a utilizar las pocas herramientas de coalición que se permitían en ese momento de coalición política, al ser minorías nosotros, y por eso decidimos avanzar en esa coalición política que se llama Pacto Histórico. Pero ya estos hechos que son absolutamente evidentes, que una corte como el Consejo de Estado, en un fallo dice prácticamente que yo no tenía nada que ver con la lista del Pacto Histórico en Santander porque mi partido se retiró de la lista, y en un fallo posterior, que no he sido notificado todavía, establece que yo sí era de la coalición. Entonces yo creo que aquí hay diríamos nosotros, una situación de derecho fundamental transgredido, el cual yo voy a defender no solamente por mi nombre, por la curul misma, sino por los miles y cientos de derechos que yo represento en la curul del Senado. Es que aquí hay luchas de negros, de indígenas, de trabajadores, de niños, de jóvenes. Aquí hay luchas de cientos y miles de personas que esta curul ha defendido durante 21 años, y la verdad es que ante una decisión de estas, pues hay que asumir con toda la dignidad y con toda la altura la defensa de esta curul que ha estado como siempre al servicio de los derechos del pueblo colombiano. Entonces, más allá de este momento y de esta realidad, pues obviamente tenemos que pensar a mediano y largo plazo en relación para que este tipo de coaliciones que todavía no tienen una jurisprudencia sólida, pues están permitiendo que se cometan este tipo de injusticias que a mi juicio pues tenemos que tratar de desmontar, Pombo. Y es que realmente ya van 4 curules, señores. Alexander López, Roy Barreras, María Múnera y el señor César Pachón. Y todas del Pacto Histórico. Dígame si no esto es una presunta persecución. Pues Gustavo Bolívar se pronunció y dijo: se va Alexander López, uno de los mejores senadores. Los vacíos del estatuto y la gran cantidad de personerías jurídicas nos inducen fácil al error. Dura es la ley, pero no se acata. Alexander López, que los nuevos caminos que emprendas sean tan fructíferos para Colombia como tus 2 décadas en el Congreso. Increíble, señores, este señor que ha dado batallas en el Congreso, sobre todo en Buenaventura, ¿no? Le pase esto. También Alejandro Campo dice: hoy sin duda perdemos una voz valiosa en el Congreso y un defensor de las banderas del cambio. Alexander López es un compañero íntegro de años de lucha, reconocido en el Valle y en el país como un dirigente político que siempre se le ha jugado por los más vulnerables. La corrupción se quiere tomar esto, señores. Las madres comunitarias encontraron en él una voz en el Congreso. Los sindicatos, lugar donde empezó su prolífica carrera en política, saben que contaron siempre con un aliado para dignificar sus condiciones laborales. La gente de las regiones apartadas encontró en él el eco para acompañar sus luchas. Alexander López es un hombre de 1000 batallas. Lo sucedido hoy en el Consejo de Estado es solo un obstáculo que estamos seguros no menguará su valentía para superarlo y seguir adelante con la política y con la gente de a pie. Increíble, señores, increíble lo que está pasando en este Consejo de Estado. Acá otra persona dice: el Consejo de Estado declara nula la elección de Alexander López por un video de campaña, pero la de Polo Polo, que acreditó ser indígena y se inscribió por circunscripción afro, ahí sí no dijeron nada. Y es verdad, ¿no? Es verdad. También la periodista María del Pilar Aguilar dice: más de 13 demandas a la curul de Polo Polo y el Consejo de Estado, el que tumba curules del Pacto Histórico, ya van 3 y con esta 4, ¿no? Y hace caso omiso a las demandas de Polo Polo. Jaime Enrique Navas, magistrado del Alto Tribunal, tumba a López en un proceso express y que en términos generales se demora 4 años. ¿Qué pasó acá? Es lo que nos preguntamos, colombianos. ¿Qué está pasando con el Pacto Histórico y el Consejo de Estado que se dedicó a tumbar curules al 100? Pues vamos a ver. Y Polo Polo, que no pierde ni una, des en cuenta cómo se burla de las curules que ha perdido el pacto, ¿no? Como una forma de retar a la justicia, pues no a la justicia, porque el Consejo de Estado como que lo está consintiendo mucho. Coloca un tablero aquí del juego Mortal Kombat y pone en negro los eliminados, ¿no? Aquí está el señor César Pachón, después siguió Roy Barreras, aquí está la señora Zuleta y aquí está pues Alexander López. ¿Y sabe qué mensaje dice aquí? Voy por ti. El que sigue es David Racero y por último el señor presidente de la República, Gustavo Petro. Entonces, ¿qué intenta el Consejo de Estado tumbando las curules a cada rato, supuestamente por doble militancia del Pacto Histórico? Comenten, por favor. Y es que lo que denunció Alexander López también lo denunció pues aquí el representante de Alfredo Mondragón del Pacto Histórico, y dice: el desfalco de las EPS le deben 16.6 billones de pesos a clínicas y hospitales, y los 11 billones que debían tener resguardados en reservas técnicas tampoco aparecen, y esta fue
de las denuncias que instauró Alexander López, y a los 4 o 5 días le quitan su curul por una demanda del 2022. Increíble. No le están pagando a las clínicas y hospitales, pese a que el Estado ya les pagó a las EPS. Es más, les aumentó el dinero por cada paciente. A eso le llaman unidad de pago por capitación, la UPC. De diciembre de 2022 al 30 de junio de 2023, las deudas de las EPS con los hospitales y clínicas han subido más de 2 billones de pesos, según la Asociación de IPS Independientes. Es decir, las EPS activas hoy deben más de 16.6 billones a clínicas y hospitales, y el 52% de esas deudas es mayor a 2 meses, lo que las pone en un mayor riesgo de funcionamiento. Ya antes de que empezara el gobierno de Gustavo Petro, las deudas con los hospitales y clínicas de las EPS liquidadas y el proceso de liquidación era de 7 billones de pesos, que se sumaron al monto adeudado por las EPS activas, monto que ha incrementado 16.6 billones de pesos porque estas no quieren pagar. Por esta falta de pago es que varias clínicas y hospitales no le están pudiendo pagar a los empleados y a los proveedores, ni hacer mantenimiento a su infraestructura, ni prestar un correcto servicio a la población. Pero además, esta enorme deuda de las EPS con las clínicas y hospitales se suma a que al parecer hay 11 millones de pesos que fueron aprovisionados como reservas técnicas en los estados contables de las EPS, que estas deberían tener invertidos en activos financieros seguros y autorizados por la ley, pero que no lo están. Y entonces, ¿dónde están los recursos de la salud? Si las EPS no están pagando a las clínicas y hospitales, aun cuando el Estado ya les pagó, y los recursos aprovisionados supuestamente para pagarle los servicios tampoco están en inversiones autorizadas y contables, entonces, ¿qué hicieron las EPS con esa plata? Hacemos un llamado a las EPS por la transparencia en los manejos de sus estados financieros y a que respondan por esas presuntas argucias contables que parecen ocultar manejos irregulares de los dineros públicos de la salud. Por eso es que tenemos que avanzar en la propuesta principal de la reforma a la salud, el manejo público de los recursos públicos en el rol de pagador único del ADRES y el giro directo del Estado a las clínicas, hospitales y a las demás IPS, para que la plata no se pierda en la mala administración de las EPS. ¿Qué opinan? Aquí lo dice Alfredo Mondragón. ¿Qué están haciendo con la platica? Y es que el mismo Gustavo Petro lo dice: se utilizaron recursos que debían estar disponibles para el riesgo de la población asegurada y se gastaron en otras cosas que no permite la ley. El monto es de 12 billones de pesos que provienen del erario público. Este enorme saqueo de las finanzas públicas es apoyado por algunas fuerzas políticas y sociales. Y es verdad, ¿por qué esta defensa tan férrea a las EPS de parte de algunos congresistas de derecha? Lo que nos tenemos que preguntar, ¿no? ¿Dónde están estos 12 billones de reservas técnicas de las EPS? Y es que Alexander López también lo escribía en su cuenta X. Esta semana denunciamos en la Comisión Primera del Senado que 20 EPS nos reportan y no dan razón de dónde se encuentran los 12 billones de pesos que deberían estar resguardados en las reservas técnicas según como lo ordena el decreto 780 del 2016. ¿Dónde está el dinero? Aún nadie responde, solo algunos inventan argucias sin datos. Entonces desen cuenta, colombianos, blanco es y gallina lo pone, ¿no? Y entonces aquí la pregunta es, ¿por qué sacaron a Alexander López? ¿Les estaba incomodando a los poderosos que manejan las EPS? Y pues lastimosamente la oposición que tenemos en este país no sé por qué está consiguiendo estos logros con el Consejo de Estado, de que pues quiten al partido de gobierno de lado para que se queden solos en el Congreso. ¿Qué están tramando, señores? La oposición de Miguel Polo Polo y el señor J.P. Hernández en los últimos días ha dado de qué hablar. Dicen qué oposición tan pobre la de estas personas. Sobre todo J.P. Hernández, que dijo: grande denuncia. Señores, Gustavo Petro está comiendo mucho queso, está tomando mucha gaseosa, se está gastando 30 millones en 4 meses en galguerías. Pues no, colombianos, salió el presidente Petro a responderle a esta clase de ignorantes congresistas que tenemos, que buscan día a día desprestigiar al gobierno y no saben de dónde agarrarse. Como por ejemplo Miguel Abraham Polo Polo, ¿no? Resulta que en la lista que presentó J.P. Hernández aparece que el café está por 271.000 pesos en café en 4 meses. Y este señor Miguel Abraham Polo Polo, frente a esta columna que hizo María Jimena Duzán, donde decía que si tenía una adicción Petro que lo confesara, pero no presentaba ninguna prueba, sino que está juntica ya con Alejandro Gaviria haciendo podcasts y demás. Y como Gustavo Petro después respondió que la única adicción que tenía era el café, el señor Polo Polo, en una brillante idea y con la lista de mercado que cogió el señor J.P. Hernández, dijo lo siguiente: señor Gustavo Petro, ¿cómo explica usted que siendo adicto al café solo gaste 271.000 pesos en ello, mientras que en gaseosas gasta 3.5 millones de pesos? Entonces conteste, ¿a qué es adicto? ¿Al café o a la Coca-Cola?
Increíble el indirectazo mentiroso que tira este señor Miguel Abraham Polo Polo. Esta es la clase de congresistas que nos da vergüenza en el país, que no utilizan un poquito de neuronas, sino que utilizan las redes sociales para decir estupideces, ¿no? Pues también después salió a criticar porque es que Miguel Polo Polo ha atacado al presidente con esto de la adicción que dijo María Jimena Duzán y que también pues en un tuit llegó y estaba tomando caldo Gustavo Petro y dice, miren su mirada perdida, sus movimientos y su poca capacidad de control. Estas son actitudes de drogadictos o viciosos. Preocupante la actitud de este señor. ¿En manos de quién está nuestra nación? Increíble. Pues Gustavo Petro se cansó de estos reclamos, se cansó también de pues lo que dice Polo Polo, lo que dice JP Hernández sobre pues el mercado que hace el presidente, sobre las adicciones que presuntamente tiene y que Polo Polo las afirma sin ninguna prueba. Pues dijo lo siguiente y les contestó a todos, ¿no? Hasta María Andrea Nieto, que también ha criticado el informe o la investigación de este señor JP Hernández. Les dice acá, se ríe primero porque causa risa a estos congresistas, dice ja, y dice lo siguiente, ya que se interesan en mis gustos culinarios, confieso, detesto la leche y los productos lácteos, hago un buen espagueti a la matriciana. Y de los 30 millones que habló tan profundamente el otro senador de extrema derecha, es decir, JP Hernández en el Congreso, comen 40 personas cotidianamente, fuera de las personas que vienen en delegaciones, visitas y reuniones que se hacen. De todas maneras, menos que los últimos gobiernos sí se gasta. No soy glotón, soy parco en el comer. Y me encanta el sancocho y este me encantó, ¿no? Las imágenes que sacó Polo Polo comiendo sancocho, el pobre Petro, Dios mío, no lo dejan en paz y esta gente cada día pues inventa más pendejadas. Y es que aquí hay una respuesta para JP Hernández, ¿no? Que intenta pues joder al presidente Gustavo Petro y realmente pues pagarle 43 millones para que diga estupideces del mercado de Petro es increíble. Imagínense, aquí lo dice una usuaria, imagínense en ganar más de 40 millones de pesos para denunciar una lista de compras porque incluye salchichas y gaseosa cuando hay cientos de casos graves de corrupción por billones de pesos que nadie se atreve a investigar. Definitivamente el populismo sí es cosa seria. Y aquí el meme de Gustavo Petro, grande, dice, senadores antes. Yo denuncié la parapolítica y los implicados cayeron presos, la corrupción de Odebrecht, los 70.000 millones de Abuinen. Y el senador, pues JP, el presidente come salchichas, gaseosas y papitas. Esa es la oposición que tenemos hoy en día y es una tristeza. Y para que se den cuenta de pues lo perdido que tenemos a estos congresistas, estos daban por muerto al padre de Luis Díaz, ¿no? Y después salieron diciendo, ay, Dios mío, gracias a Dios lo liberaron, ¿no? Pero en sus tweets, mire cómo generaban el odio frente al presidente y al gobierno. JP Hernández decía el 7 de noviembre, última hora, esta noticia estremecerá a Colombia. Se podría tratar del asesinato del papá de Luis Díaz por parte de la guerrilla del ELN, ¿no? Utilizando las palabras de Vicky, estremecerá a Colombia. También Polo Polo salía a decir si es cierto que el ELN, aliado de este gobierno, acabó con la vida de don Manuel Díaz, el presidente debe renunciar a su cargo urgentemente, ¿no? Esto lo decían estos congresistas y los fanáticos a ellos y pues ustedes ya saben qué pasó, ¿no? Apareció el papá de Luis Díaz y en ningún momento pues fue asesinado. Eukiko dijo, la condición de ser bajo, ruin y miserable se conjuga con JP Hernández y Miguel Polo Polo, al desear que el secuestrado padre de Luis Díaz fuera asesinado para culpar al presidente Gustavo Petro. ¿Qué basofias le dicen acá a estos sujetos, no? Y como no queda nada porque se les caen los argumentos a esta gente de tanto rajar de Gustavo Petro y del gobierno, pues ya los medios ayudan a JP y dice, JP Hernández denuncia que en el mercado de la Casa de Nariño aparece la compra de crema antiarrugas. ¿Hasta dónde llega el nivel de debate de esta gente y a estos medios del establecimiento? Da vergüenza este periodismo cada vez más, ¿no? Colombianos, hasta acá este video, díganos qué piensan de todas estas mentiras que crea pues aquí el señor JP Hernández y el señor Polo Polo para desprestigiar a Gustavo Petro y pues aquí les contestó como se debía el presidente. También qué piensan de esta persecución que le están haciendo al pacto histórico presuntamente. Ya van 4 curules del pacto y 0 de Polo Polo, ¿no? ¿Qué pasa, colombianos? ¿Qué pasa? Tenemos que estar muy atentos a este Consejo de Estado y a estos magistrados que están quitando curules al pacto, pero como se dice, en marcha, ¿no? Muy amables por escucharnos y nos vemos en un próximo video.